Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos al segundo día del 28º Congreso de Energía MEM, Institucionalidad, Sostenibilidad y Seguridad Energética. Muchísimas gracias por su asistencia, por su cumplimiento el día de hoy. Yo soy Mafe Villamarín, los estoy acompañando desde el día de ayer y hasta el día de mañana, Dios mediante. Quiero recordarles dos cositas antes de continuar. Uno de los paneles que se llevarán a cabo a continuación tendrá un panelista que hará su intervención en inglés. Las personas que requieran equipos de traducción los pueden solicitar al ingresar al salón con un documento de identidad, por favor, previo al panel. Segundo, por favor, mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Bien, vamos entonces a iniciar la agenda académica de este segundo día de encuentro con la conferencia La Institucionalidad a cargo de la doctora María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. La doctora Zuleta es la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Es abogada de la misma universidad. Tiene más de 30 años de experiencia laboral como asociada y socia de una firma de abogados y como vicepresidente jurídico de una empresa del sector extractivo en el sector público, como viceministra de Justicia, jefe del programa presidencial anticorrupción y como la primera directora de Colombia Compra Eficiente. Bienvenida, adelante. Perfecto. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Mil y mil gracias. Bueno, cuando a nosotros nos hablan de institucionalidad, creo que tenemos que empezar como a definir de qué estamos hablando, porque esas son esas palabras grandilocuentes que a veces no le dicen mucho a nadie. Y yo los invito a que pensemos en institucionalidad como las reglas del juego formales e informales que tenemos en un país. Nosotros en Colombia tenemos dos metainstituciones y yo creo que esas metainstituciones son el capitalismo y la democracia. ¿Y por qué hablo de metainstituciones antes de hablar de la institucionalidad? Porque en la Constitución del año 91 nosotros refrendamos un compromiso con esas dos metainstituciones que rigen buena parte del mundo. Hay otras partes del mundo en donde esas no son las metainstituciones. Y me parece importante que entendamos que es que no son las únicas, que es que la China funciona muy bien con una cantidad de gente muy importante y ninguna de esas dos metainstituciones hace parte de esa sociedad. El mundo árabe no tiene esas dos metainstituciones en su corazón. Y si nos ponemos a contar cabezas, no podemos llegar a afirmar que la mayoría del mundo está abrazando esas dos metainstituciones. Nosotros en Colombia sí, y yo creo que la Constitución del año 91 así lo hizo. Y por eso, cuando hablamos de institucionalidad, yo creo que tenemos que hablar de esas reglas del juego formales que nos permiten interactuar, que estamos hablando de reglas del juego políticas, comerciales, económicas, pero también tenemos otras reglas del juego informales. A mí, Adriana, cuando me escribió para invitarme a esta reunión, no me dijo cómo me tenía que vestir, pero evidentemente yo no estoy en shorts hablando con ustedes. Esa es una regla informal, pero evidentemente la cumplo. Y en las sociedades esas reglas informales son importantísimas. ¿Por qué nos molesta a algunos que la gente llegue tarde? Yo fui a un colegio donde la rectora del colegio, si uno llegaba tarde, le decía: ¿y por qué es que hoy eres más importante que los demás? Porque es una regla de cortesía. Yo tengo reloj y tengo que llegar a tiempo. Y esas reglas informales hacen parte de la institucionalidad también. Hablemos un poquito de esta metainstitución de la democracia para entender un poquito más a dónde quiero llegar.
hay un señor antioqueño que se llamaba Estanislao Zuleta, que tiene un texto que a mí me parece muy bonito sobre la democracia y la educación. Y Estanislao Zuleta decía que la democracia no es algo natural a nosotros los seres humanos. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo entender que el otro puede tener la razón y no la tengo yo. Y nos cuesta trabajo pensar que es que no hay una razón última. Y Estanislao Zuleta en ese ensayo toma un poquito el pelo diciendo que era mucho más fácil la democracia en Grecia porque no había un único Dios, entonces no había una razón última, alguien que decidía todo. Y yo creo que la democracia nos cuesta trabajo porque cuando nosotros perdemos una elección, supongo que muchos están muy contentos con las elecciones del domingo y ahorita están adorando la democracia, pero cuando perdemos las elecciones no nos ponemos tan contentos, porque quiere decir que hay otra opinión que fue mayoritaria. Que fue mayoritaria porque por cualquier razón, podemos dar cualquier explicación. Pero lo cierto es que si aceptamos esas reglas del juego de la democracia, aceptamos que no siempre vamos a estar de acuerdo con el que tiene a cargo la comunidad, que es esa persona que elegimos. Pero cuando a alguien lo eligen por algún motivo, o porque fue el mejor candidato, o porque el estado de ánimo era un estado de ánimo particular que llevó a preferir a una persona sobre la otra. Y eso tiene una incidencia, y es que esa persona con la que posiblemente no estamos de acuerdo es la que fue elegida con las reglas del juego para dirigir la comunidad. Pero esas personas son elegidas, e insisto, por algún motivo. Cuando nosotros nos alejamos y vemos por qué el señor Trump ganó las elecciones frente a Hillary Clinton, como no nos afecta directamente, no estamos viviendo allá, podemos explicarlo con alguna frialdad. Decir, no, miren, es que lo que ocurrió es que buena parte del pueblo de los Estados Unidos y podemos mirar, pero cuando estamos hablando de lo que nos compete, en lugar de mirar esas cosas con distancia, empezamos a señalar. Y muy pocas veces somos autocríticos. Muy pocas veces decimos qué es lo que le está pasando a la sociedad que nos llevó a tomar ese tipo de decisiones. Volvamos un poquito a las reglas del juego. Entonces tenemos la regla del juego de las dos metainstituciones, democracia y capitalismo. La Constitución del año 91 dijo, a mí me tocó estudiar con la Constitución del 86, pero obviamente soy pura generación de la Constitución del 91. La Constitución del 91 tiene dos cambios fundamentales. El primero es que los servicios públicos los presta el Estado con la colaboración y la participación del sector privado. Y el Estado colombiano es un Estado que se mueve dentro de una economía de mercado. Que igual lo decía la del 86, pero no así de forma expresa y explícita. Entonces eso tiene, por eso digo que nosotros sí estamos embebidos en esas dos metainstituciones, en la metainstitución de la democracia y la metainstitución del capitalismo. Y en ese paraguas de esas dos metainstituciones tenemos las reglas del juego de las leyes, los decretos, las resoluciones, todo ese cuerpo normativo que ustedes bien conocen que maneja su sector, pero son esas reglas del juego. Pero también las reglas del juego informales, cómo funcionan ustedes, cómo se comunican, cada cuánto se reúnen, cómo funcionan este tipo de reuniones, de qué discuten. Eso no hace parte de las reglas formales, pero sí de las reglas informales. Y tuvimos el año pasado un gran cambio en nuestra vida política. Sin lugar a dudas tuvimos un gran cambio. Nosotros tenemos hoy en día un presidente que viene del establecimiento político. Yo no creo que no venga del establecimiento, pero viene del establecimiento político. De un establecimiento político que se abrió con la Constitución del año 91. Si no hubiera sido por la Constitución del año 91 y por el proceso de paz de Virgilio Barco, pues obviamente no tendríamos un presidente como el que tenemos en este momento. Nosotros como sociedad no estábamos acostumbrados a ese tipo de personaje, evidentemente. Si nosotros miramos nuestra historia reciente,
nosotros habíamos tenido presidentes del establecimiento político, pero de la mayoría del establecimiento político, no de una minoría. ¿Y eso qué nos muestra? Que nuestra sociedad realmente sí cambió. ¿Queríamos un cambio o no? Cuando tuvimos la Constitución del año 91, lo que queríamos era participación de unas personas que no habían tenido participación política antes. Cuando el presidente Barco y después el presidente Uribe y después el presidente Santos hacen procesos de paz, lo que quieren es incorporar personas que están por fuera del establecimiento al establecimiento. Entonces, eso en principio, sin necesidad de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, eso en principio es una forma de mostrar que nuestra democracia sirve, que nuestra democracia permite que la gente haga parte de las reglas del juego de esas metainstituciones. Entonces, en principio deberíamos decir, estamos contentos. Estamos contentos porque este país permite que todos tengan juego. En la campaña presidencial del año pasado pusieron de moda en Colombia, porque eso funciona en el mundo hace muchos más años, la idea de los nadies y las nadies. Esos eran los somebodyness de Martin Luther King, ¿no? Eso no es una cosa de ayer por la tarde, lleva muchos años en la historia de la humanidad. Sin embargo, nos lo pusieron de moda para nosotros, para decir, hay personas en esta sociedad que nunca han tenido juego. Hay personas en esta sociedad que por primera vez vamos a abrirles una puerta. Ahí sí me parece un poco adánica la mirada, ¿no? Soy el primero en el mundo que le abro la puerta a estas personas. No, yo creo que ha habido más personas tratando de abrir las puertas a esas personas que antes no han tenido participación. Yo creo que eso es lo que nos hace distinto este momento a los momentos anteriores que ha habido nuestra democracia, a partir de la Constitución del año 91. Que tenemos un presidente que pertenecía al establecimiento político, pero que ganó las elecciones diciendo que va a representar a personas que antes no han tenido oportunidad de participar. Pero esas son las reglas de la democracia. Y lo peor que podríamos hacer nosotros, pienso yo, los que posiblemente no estamos alineados con la lógica del presidente, es resolver que eso todo está mal porque nosotros no estamos de acuerdo. Eso sería antidemocrático. Eso sería contestar de la forma en que no respetamos esa metainstitución. Pues mi primera invitación es, si nosotros queremos defender las instituciones, tenemos que partir de defender esa metainstitución que es la democracia y entender que si en un momento dado la población toma de forma mayoritaria una decisión para votar por una persona, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esa persona es legítima y de acuerdo con nuestras reglas del juego tiene no solamente la obligación sino el derecho de regir, de regular, de establecer las reglas del juego de acuerdo con esas metainstituciones y con esas instituciones. Es decir, las leyes tienen que ser leyes y tienen que pasarse por el Congreso. Tenemos que defender y hacer defender los pesos y contrapesos. Y yo creo que los pesos y contrapesos en este país han funcionado históricamente muy bien. Muy bien. Y no estamos hablando de que estén funcionando bien en este último año. Yo creo que históricamente los pesos y contrapesos en este país han funcionado muy bien. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que defender cuando hablamos de defender la institucionalidad es no olvidarnos de defender esas reglas del juego, pero acordándonos que es en ese paraguas de esas metainstituciones. Entonces, la preocupación que yo tengo con la defensa de la institucionalidad, con algunos discursos que hemos oído recientemente, es devolver la reflexión exactamente con la misma, el mismo uso del lenguaje y la misma simplicidad con de esas cosas que atacamos. Y les voy a poner dos ejemplos. Si nosotros decimos que algo no nos... Y voy a empezar por la complejidad. Nosotros no podemos resolver que las cosas de la democracia son simples, ni que las cosas de las reglas del juego en el ambiente en el que ustedes se mueven son simples. Simplificar las cosas puede ser muy efectivo para tener likes, para
para que nos repitan. Pero simplificar las cosas solamente nos lleva a banalizarlas, a no entenderlas. Pero simplificarlas y banalizarlas se hace más fácil la comunicación. Pero ahí hay un riesgo gigantesco, porque ahí caemos en las trampas. Todos en la vida tenemos un lente con el cual vemos el mundo. Y tenemos una historia. Y estamos convencidos de que la gente ve como vemos nosotros. A todos nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos de los otros y mirar el mundo desde otra perspectiva. A todos. Por eso el esfuerzo de las mamás y los papás siempre es ese. Es parte de la naturaleza humana. Ustedes desde donde se mueven miran la economía con el lente de los servicios públicos y de la energía, y es perfectamente lógico. Los economistas miran el mundo desde la economía, los políticos desde la política, los médicos desde cómo funciona el cuerpo humano. Eso es perfectamente lógico. Y lo único que tenemos que hacer es entender que esa no es la única forma de ver el mundo. Pero además, cuando tenemos una historia personal, podemos tener unas ambiciones distintas, o podemos aspirar a cosas diferentes, o podemos tener prejuicios gigantescos. Cuando nosotros oímos discursos políticos, eso lo vemos inmediatamente. Personas que abrazan la participación del sector privado, personas que hablan de tener un Estado más pequeño, o personas que por el contrario dicen que la participación del sector privado genera rentas cautivas y que eso no está bien y que el Estado debería controlarlo. Pero también hay una cantidad de discursos en el medio. Y esos discursos no son ni buenos ni malos, son. Y es muy complejo para uno que tiene una lente con la que está viendo el mundo, resolver que el discurso simplemente es y no juzgarlo como bueno o como malo. Y cuando la democracia nos lleva a unas elecciones en donde la forma o el lugar desde donde el nuevo presidente o desde donde los ministros o desde donde los alcaldes están viendo el mundo es distinto a la que uno tiende a juzgar, pero es que ahí hay un error. Y no necesariamente es un error, es una visión distinta. Y esas visiones distintas generan problemas. Sobre todo generan problemas cuando uno viene acostumbrado a una lógica. Yo creo que ahí hay ventanas de oportunidad, ahí hay problemas. Sin lugar a dudas hay problemas. Y cuando hay problemas hay que advertirlos. Y hay que decir, cuidado con el impacto. Cualquier cosa que se hace en política pública tiene impactos, beneficios, pero también lo que buscamos las instituciones siempre es maximizar algo. Las utilidades, las rentas, el capital político, el beneficio para los ciudadanos, siempre eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hay una decisión de política pública con una perspectiva de maximizar el beneficio para una población, es muy posible que haya otra población que esté afectada. O es muy posible que si yo hago esto vaya a tener una afectación en utilidades de alguien del sector privado. Pero empezar a señalar y no entender que esto es complejo y que lo tenemos que explicar tratando de ponerlo lo más fácil posible, pero sin simplificar y sin olvidarnos que es complejo y que además hay una persona que tiene una trayectoria, una historia y está partiendo y viendo el mundo desde esa perspectiva, y que nosotros, individuos, somos agentes de esa institucionalidad. Y empezamos simplemente a atacar y no a mirar qué es lo que pasa y cuáles son las oportunidades. Creo que estamos cometiendo un error. Yo no creo que el cambio en Chile o el cambio en Colombia de dirigentes sea porque como dicen por aquí. No, yo creo que nosotros tenemos una sociedad con un montón de problemas,
con un montón de problemas de inequidad, con problemas de oportunidades, con problemas posiblemente incluso hasta como de egoísmo y de defender nichos. Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es entender cómo desde las diferentes organizaciones de esa institucionalidad tenemos que hacer frente a esas condiciones en particular. Hablar de los derechos civiles cuando la gente no tiene asegurado el desayuno, almuerzo y comida, pues es imposible, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este sector y hablamos de este sector y de una población urbana, pues es muy fácil. Pero cuando nos vamos a poblaciones rurales, el tema es distinto. Y lo mismo nos pasa si hablamos con el sector financiero, y lo mismo pasa si hablamos con el sector de la infraestructura. Yo creo que ahí no hay diferencias, pero lo cierto es que esas personas, esos somebodyness, que prefiero el término del señor Martin Luther King, tienen algo que decir. Tienen algo que decir y tienen algo que reclamar y algo que pedir. Y yo creo que nosotros, digamos, si nosotros resolvemos defender la institucionalidad, también tenemos que pensar que hay agentes de la institucionalidad que están como en la sombra, que no los vemos con claridad. Y yo creo que una de las ventanas de oportunidad que tenemos es empezar a verlos y mirar qué se puede hacer ahí. Esas respuestas que pueden dar las organizaciones frente a esas personas, creo que puede ayudar a allanar el camino de mejores comunicaciones. Hay una cosa que en este sector es también una ventana de oportunidad, veo yo que es una posibilidad de aprovechamiento, y es que este es un sector con una gran participación del sector público. Eso no le pasa al sector financiero en Colombia, ni al sector de las concesiones de infraestructura, ni le pasa al sector minero. Este es un sector en donde la participación del sector público es grandísima. Entonces, hay como una mirada que puede ser conflictiva, y es desde dónde estoy mirando, estoy hablando de maximizar las utilidades y las rentas de la nación y de los municipios, o estoy hablando de maximizar los beneficios que tiene la comunidad. Y es posible que estemos hablando de las dos cosas de una vez. Pero además cuando estamos maximizando las utilidades, estamos hablando de utilidades, en muchos casos, para entidades públicas. Es muy fácil generar valor público con cualquier intervención que se haga desde este sector, sin que haya prejuicio o angustia de decir que esa generación de valor público no es generación de valor público porque termina en valor privado. Aquí es muy fácil decir e insistir que estamos hablando de un valor público. Y creo que eso abre un camino para mirar o para argumentar o para organizar un discurso que creo que puede ayudar a tener una conversación juiciosa. Hay otro tema que me parece fundamental, que es la generación de las capacidades de las organizaciones y de las capacidades de las personas. Este es un sector, estoy vieja, doctor Celia, es un sector, si uno piensa por allá en el año, me acuerdo mi Navidad y mi Año Nuevo del año 91. Es un sector que tiene una historia muy interesante, una historia de resiliencia que es muy interesante. No se nos puede olvidar el apagón. Ni se nos puede olvidar la primera vez que en Colombia empezamos a traer inversiones muy grandes, privadas, para construir termoeléctricas en el momento del apagón. Yo creo que Colombia aprendió muchísimo. Yo creo que Colombia generó capacidades en bancas de inversión, en firmas de abogados, en grupos de consultoría en temas eléctricos, que es importantísima. Esa capacidad es una capacidad que no teníamos antes en Colombia, y es una capacidad que tienen las empresas, algunas privadas, algunas mixtas.
Y es una capacidad que se ha venido transformando, pero es una capacidad instalada que tiene Colombia, que no es tan fácil de encontrar en todos los lugares del mundo. Y cuando ustedes miran y hacen inversiones en otros países se dan cuenta que la capacidad es muy importante, que esa capacidad de gestión que tiene el sector mixto y el sector público y el sector privado en Colombia en estos temas, también hay que protegerla. Y esa hay que protegerla entendiendo que siempre hay una unión entre la política pública y la política. Politics y policy, nadie hace política pública en el vacío. Es imposible. En el papel funciona muy bien, pero en la realidad eso no ocurre. ¿Por qué? Porque esto responde a las relaciones políticas. Y esas capacidades técnicas importantísimas hay que empezar a meterles una reflexión política. Porque si no, vamos... ¿Por qué? Porque teníamos un trasfondo que no se movía. Pero ese trasfondo ahora es distinto. Entonces, si no entendemos que la política pública no ocurre en el vacío y que hay que entender cuáles son las reglas del juego no formales de un cambio de reglas del juego, en quiénes son los que están detentando el poder, quiénes fueron los elegidos, empezamos a tropezarnos, a no poder caminar en línea recta. No quiere decir que siempre haya que caminar en línea recta, pues, pero a caminar entendiendo para dónde vamos. Y yo creo que esa capacidad, las organizaciones como los gremios y las organizaciones que pertenecen a esos gremios tienen que trabajarla mucho más. O sea, entender esas reglas del juego formales, entender los modelos, mirar, pues, hacer todos los análisis técnicos es importantísimo, pero si no entendemos qué es lo que pasa en el fondo, cuáles son los intereses, cuáles son los actores, cuáles son los cambios de esos actores, cuáles son las trayectorias de las personas que están ahí, a qué obedecen políticamente, cuáles son sus creencias, cuáles son las creencias que los hacen mirar el mundo con una perspectiva distinta a la de la persona que estaba antes ahí. Si esas capacidades no las incorporamos, creo que no vamos a saber leer los momentos. Siempre le dicen a uno que las personas pasan y las instituciones quedan. Listo, natural, obvio, aplaudimos todos, pero es que las instituciones las manejan las personas y las personas tienen creencias. Y lo que tenemos que defender es esas instituciones, pero para poder defender las instituciones también tenemos que mirar quiénes están ahí, desde qué lugar del mundo están viendo el tema. Y además, ayer hablaba contigo cuando veníamos del aeropuerto para acá y estábamos hablando de los reguladores en el mundo. Los reguladores no son técnicos, asépticos. No, los reguladores tienen corazoncito y tienen intereses. Y tienen una mirada sobre el mundo. Y por más de que uno busque tener una técnica y lograr mostrar la mirada más imparcial del mundo, esa persona tiene una carga emotiva frente a los problemas. El doctor Jaime García Parra, que fue mi primer jefe, este señor que fue ministro de Hacienda, ministro de Comunicaciones, fue mi primer jefe y me decía una cosa que nunca me he podido olvidar. Llegaba con una idea y me decía: no se le olvide que usted es aquí un escribiente calificado. Yo lo quería matar, obviamente, ¿no? Usted aquí es un escribiente calificado. Lo que yo necesito que usted haga es que ponga en la forma y el formato adecuado lo que yo le estoy diciendo. Eso no es un regulador. El regulador era él, yo era el escribiente calificado, evidentemente. El regulador era él era el que sabía que él era el que estaba, pero él venía con una historia, era un señor conservador y él quería que yo escribiera eso. El regulador es eso. El regulador no es un escribiente calificado que aplica fórmulas y que dice: no, ahí hay un objetivo, un propósito de política pública.
Hay una mirada sobre qué es lo que hay que hacer y cómo, a quién hay que beneficiar. Hay que mirar si el impacto de esa decisión, que puede ser muy malo para unos, es muy bueno para otros. Y entonces, ¿dónde pongo el énfasis? ¿Qué me importa más? Cualquier cosa que uno hace en política pública tiene un daño colateral, pero ¿cuál es el daño colateral que prefiero tener y cuál es el que quiero evitar? Y ahí están todas las creencias de las personas. Ahí está el juego justamente del cambio en la democracia. Porque estas personas llegaron legítimamente al gobierno. O sea, este gobierno es un gobierno legítimamente constituido y a uno le puede gustar o no gustar, pero genera un cambio que nos angustia, que nos preocupa, que a veces no entendemos el lenguaje, que nos cambiaron las reglas informales, de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlo democráticamente, si hay que enfrentarlo, y aprovechar ventanas de oportunidad cuando están creadas. Y yo creo que hay muchas oportunidades que están ahí y hay que aprovecharlas. Y quiero terminar con insistir en el lenguaje de la confrontación. Yo tengo la sensación de que el lenguaje de la confrontación en estos temas no nos está generando ningún beneficio, sino todo lo contrario. La confrontación es una forma de excluir el pensamiento del otro. Y vuelvo al texto ese de Stanislao Zuleta, de que uno necesita respeto, modestia y aceptación de la realidad. Una de las cosas más difíciles de la democracia es aceptar la realidad, aceptar que las cosas que yo creo, que digo y que pienso no son las cosas que cree, dice y piensa la mayoría. Y tengo que aceptar que hay otras realidades y hay otras formas de ver el mundo y eso generalmente no es fácil. Muchísimas gracias.